Hablo con espíritus a través de mi mente. I'm going to tell you right now, if you don't resolve it, it's going to follow you. Enseguida quedó claro el don que tenía. Los niños están mucho más abiertos a los fenómenos psíquicos en general. Puedo hablar con los árboles desde que tengo uso de razón. Alison entraba en mi habitación y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella me contestaba, las almas hacen mucho ruido. No se lo cuento a todo el mundo, podrían pensar que soy un bicho raro. No estaba loca. Esas cosas tenían nombre y no era malo explorar. Niños con un sexto sentido. Parecen niños corrientes, riendo y jugando juntos como suele hacer la mayoría. A simple vista no se aprecia nada diferente. Pero en realidad todos han nacido con un don especial. Son videntes. Oigo cosas. A veces incluso puedo tocar a personas o objetos. Puedo recibir información psíquica o intuitiva. Puedo experimentar los sentimientos de otras personas. Y eso me pasa factura. Empecé a darme cuenta de que mis sueños se hacían realidad. La doctora Athena Druce, psicóloga infantil, lleva 30 años investigando a niños y el fenómeno psíquico. Sé de muchos adolescentes que tienen la capacidad de contactar, ver u oír a gente que ha fallecido. Mi abuelo casi siempre está ahí. Me ayuda con los exámenes. No mete las respuestas en mi cabeza, por lo que no estoy haciendo trampas ni nada de eso. Simplemente me tranquiliza y así puedo pensar por mí mismo. Pero a veces los espíritus que estos niños sienten pueden llegar a ser algo molestos. Cuando intento hacer los deberes me tira de los pantalones e intenta llamar mi atención. Y a veces cuando estoy en el colegio siento cómo me alborota el pelo o me da golpes y es bastante molesto. Los niños psíquicos suelen ver el aura o campo de energía que rodea a la gente. Veo el aura desde que era niño. En clase está bien apagar las auras o oscurecerlas un poco para no distraerme mirando los colores. ¿Con qué frecuencia se da este fenómeno de habilidad psíquica en los niños? Nadie lo sabe con seguridad. Pero basándome en mi experiencia, los niños están mucho más abiertos a las habilidades psíquicas, los recuerdos de vidas pasadas y fenómenos parapsicológicos en general. No tienen el escepticismo y la incredulidad de los adultos. Como parte de su investigación, la doctora Druce examina a los niños para ver si son psíquicos. Con pequeños como Elinor, la doctora utiliza caramelos de 5 colores diferentes. Anima a la niña a averiguar el color del que saca de la bolsa. Para conseguir resultados estadísticamente significativos, repite el ejercicio 25 veces. Si el resultado es de 6, 7, 8 o superior, significa que se trata de algo más que casualidad. Hay probabilidades de que el niño tenga cierta capacidad para captar información del entorno a un nivel paranormal o, como nosotros diríamos, psíquico. Elinor ha acertado 5, lo que significa que no es psíquica. El resultado de la casualidad. La doctora afirma ser capaz de asesorar a niños de incluso 3 o 4 años, siempre que puedan señalar los colores y entender sus indicaciones. Pero a veces puede resultar bastante retador. Guess which color? Brown. Okay, ready, what color? I said brown for the God Lord. Okay, I have cards that have each of these symbols, certain number of each. Para determinar si niños mayores, como Elizabeth Landrum de 12 años, son psíquicos, la doctora utiliza una baraja especial llamada Zener. Consta de 25 cartas con 5 símbolos diferentes. Escojo una figura determinada viéndola en mi mente y sintiéndola en las entrañas. Ready? Puedo sentir si lo he logrado o no.
Elizabeth ha acertado más de lo que se consideraría fortuito, lo que no sorprende a Peggy, su madre. Desde que nació sentí que teníamos una conexión telepática. Si yo tarareaba una canción en mi mente, de repente ella la cantaba. Y a mí me pasaba lo mismo con ella. Eso se debe a que Peggy también tiene habilidades psíquicas. Los expertos afirman que es un don que se da en ciertas familias. No hay ninguna investigación definitiva sobre si existe un componente genético o no. Yo pienso, basándome en los informes y las pruebas que hago, que miembros de una familia comparten habilidades psíquicas. Durante su crecimiento, Elizabeth siempre ha tenido una fuerte conexión con la naturaleza. Puedo hablar con los árboles desde que tengo uso de razón. This used to be a pasture where cows grazed, and she was the wolf tree, the tree that gave the cows the shade. A veces paseamos por el campo. Ella suele hacer preguntas a los árboles y estos le contestan. Aunque pueda parecer exagerado, la capacidad de comunicarse con la naturaleza es muy común en niños psíquicos. Sé de niños que son mucho más sensitivos respecto al mundo que los rodea a distinto nivel. Construyeron una casa junto a la nuestra y fue muy duro porque talaron muchos árboles. Me dolió cuando ocurrió. Los desastres a gran escala, como el huracán Katrina, también son muy duros para Elizabeth. Cuando sucedió lo del Katrina, me sentí muy deprimida. Era como si estuviera hundida en un pozo negro en el que entraba agua. La sensación era horrible. Con su extrema sensibilidad, Elizabeth también capta los sentimientos de otras personas. Es muy confuso. A veces me despierto muy deprimida sin saber por qué, o increíblemente contenta. Conozco a mi hija y le pregunto, Elizabeth, ¿son tus sentimientos o son los de otra persona? Es muy duro porque desequilibra mis propios sentimientos. Eso me hace ser incluso más sensible. Asistir a un colegio normal y corriente puede resultar sobrecogedor para estos niños. Cuando las recogía del colegio, había veces que tenía ojeras y venía arrastrando la mochila completamente agotada. Me di cuenta de que aquello no funcionaba. La experiencia estaba acabando con ella. Tampoco ayudaba el hecho de que los compañeros de Elizabeth se rieran de ella. Siempre me gastaban bromas. Tengo una marca de nacimiento marrón en el tobillo. Me llamaban la niña que habla con los árboles con el antojo raro en su tobillo. Fue muy duro. Así que desde hace 5 años Peggy ha estado enseñándola en casa. Fue complicado empezar a darle clases en casa, pero a ella parecía irle bien, porque pasaba mucho tiempo sola, tranquila y en paz. En el proceso, Peggy ha ayudado a Elizabeth a aceptar su don. Me aseguró que encontraría gente así cuando fuera mayor, porque no mucha gente de mi edad puede entender cómo me siento. Madison Smith, de 10 años, sí lo entiende. Su madre recuerda que Madison tenía 5 años cuando iban a la boda de un hombre cuya primera esposa, Robin, había fallecido de cáncer. No llegó a conocerla porque era muy pequeña, y Madison me preguntó desde el asiento trasero del coche, «Mamá, ¿Robin era un hombre o una mujer?» Y le contesté, «Una mujer, ¿por qué preguntas eso?» Y me dijo, «Entonces, ¿por qué es calva?» De repente me di cuenta de que ella no podía saber nada de Robin. Le dije, ¿es feliz? Me contestó, «Mamá, está muerta». Y aún le esperaban más sorpresas. Aquel mismo año Madison se puso enferma un día en el colegio. La fecha era 10 de septiembre de 2001. Le dije a la enfermera, me siento fatal, es como si todo el mundo me odiara. Tengo ganas de vomitar y siento que voy a morir.
Fui a recogerla y cuando llegamos a casa le puse un paño húmedo sobre la frente y hablé con ella. Al día siguiente se produjo el ataque terrorista. La sensibilidad y la reacción de Mattie fue algo que no supo identificar. No era capaz de describir lo que sentía y probablemente estaba captando lo que iba a suceder aquel día terrible. Pero Madison no solo puede percibir desastres. Su habilidad también afecta a su vida diaria, como en su cumpleaños, que ve sus regalos antes de recibirlos. Quería sorprenderme con un perro y yo le dije, aquí hay un perro. Sabía que iba a suceder. Le quita algo de sorpresa a la vida. Yo intento apoyarla y nunca le digo, eso significa que eres vidente, ni eso está solo en tu mente. No hablo de ello, está ahí. El don psíquico de Madison lo comparten niños de todo el país. En Phoenix, Arizona, ser psíquico es un asunto familiar. Nunca podemos ocultarle nada a mi madre. Lo sabe antes de que se lo digamos. En esta casa de Phoenix, Arizona, vive Debra Martin con su marido Rick y su hija de 4 años, Allison. Debra tiene 3 hijos de un matrimonio anterior. Steven, de 21 años, Stephanie, de 18 y Brad, de 16. A simple vista parecen una familia estadounidense corriente. Y lo son, a excepción de una cosa. Me casé con una medium. Cuando conocí a Debra, no me mencionó su capacidad psíquica. Creo que quería sorprenderme. Para los niños no siempre es fácil tener a una medium por madre. Nunca podemos ocultarle nada a mi madre. Lo sabe antes de que se lo digamos. Pero a menudo su sentido psíquico puede ser una ventaja. Especialmente cuando se trata de citas. Mi madre siempre me ha guiado en mi vida social. Me deja hacer lo que quiera y salir con quien quiera, con tal de que no le transmitan muy malas vibraciones. Siempre me dice qué piensa de cada uno de ellos. Pero resulta que Debra no es la única de la familia con capacidad psíquica. Algunos de sus hijos ya empiezan a mostrar signos, especialmente los más jóvenes, Allison y Brad. Puede ver espíritus. Hay veces en las que yo también los veo, pero mis percepciones suelen ser mentales. Me siento algo celosa porque en su caso es mucho más visual. Con solo 4 años el don de Allison ya es aparente. Ve espíritus y se comunica con ellos como si fuesen personas de carne y hueso. Va a ser mucho mejor que mi madre y yo. Debra cree que su padre Frank también era vidente. Me parece que fue algo duro para él. No entendía las voces que oía en su mente y eso lo volvió loco. En 1987, 3 años después de la muerte de su esposa, Frank se suicidó. Tenía 58 años. Y es a Frank a quien todos los niños afirman haber visto, incluso los hijos mayores de Debra, Stephanie y Steven. Aunque Steven solo tenía 3 años cuando murió Frank, él dice que sigue viéndolo. Pero se le muestra mucho más joven que como él lo conoció. La cara delgada y el pelo rojizo. La misma nariz. La descripción que hacía de su padre sorprendió a Debra. Ni siquiera sabía que tenía esa capacidad. Es reconfortante que pueda verlo y que mi padre esté con él. A pesar de que Stephanie no llegó a conocer a su abuelo, tienen un vínculo muy especial. El nacimiento de la niña se adelantó 6 semanas y nació el día del cumpleaños de Frank. Cada vez que celebro un cumpleaños y apago las velas, siento que lo hago por los dos. Frank entró en contacto con Stephanie por primera vez hace 1 año. Sucedió cuando se encontraba en el dentista para que le sacaran la muela del juicio. Era la primera vez que me hacían algo así y tenía mucho miedo. Quise que mi madre se quedara conmigo hasta terminar. Cuando me desperté, empecé a llorar y a decir, no te vayas, no dejes que se vaya, no quiero despertarme. Y mi madre me decía,
¿quién no quieres que se vaya? Y le contesté, mi abuelo. Ha estado cogiéndome la mano todo este tiempo. La tocaba de un modo reconfortante, así que creo que cuando sea más madura y se sienta preparada, probablemente se abra y deje que ocurra. Tu padre tenía el pelo corto y castaño. Pero el hijo menor de Debra, Brad, es diferente. Ha estado abierto a las energías psíquicas toda su vida. Una mañana, cuando solo tenía 4 años, se me acercó y me dijo que había 2 personas a los pies de su cama, y describió a mis padres perfectamente. Los espíritus han estado molestando a Brad desde entonces. A veces no me dejan dormir. Tengo que tumbarme en la cama y poner la televisión para no hacerles caso. Brad puede ver el aura o campo de energía. Para ayudarle a desarrollar su capacidad, Debra invitó a la doctora Melinda Connor a trabajar con él. La doctora es una clarividente licenciada en psicología clínica y neuropsicología. As I understand it, you have already started to do some work, right? Yep. And tell me a little bit about where you are in the process. Veo el aura desde que nací. Pensaba que era algo normal. It's just like kind of like long strands or big blobs of just color. Yes. But then you'll start to see like a human form into the colors. La mayoría de la gente empieza viendo un resplandor, como el calor que se desprende de las carreteras, como si del cuerpo emanara un resplandor. More legs and more facial, like nose and eyes and mouth. Okay. We should also practice some with playing going internal into the body, because that can be really cool too. You can actually watch the heartbeat and stuff like that. Pude ver mi interior capa a capa, la piel, los músculos, como si me hubiera hecho una resonancia con la mente. Fue alucinante. Brad aprovecha su capacidad para interpretar el aura. El año pasado estuvo tratando las lesiones de los estudiantes en el instituto de su ciudad. Un jugador de fútbol vino con un gran dolor en el cuello y el hombro, donde yo veía un color muy fuerte. Al momento supe qué era lo que le dolía y cómo era el dolor. Su talento especial no ha pasado desapercibido. He oído que puede predecir una lesión antes de un partido. Una vez predijo que 2 jugadores se romperían la nariz y así fue. Me he dado cuenta de que es muy rápido en entender las cosas. Tiene una gran habilidad para hacer bien su trabajo. Pero hasta hace poco no han sabido por qué. Me enteré de su capacidad psíquica hace una semana. Me pareció increíble porque nunca había oído nada parecido. Su capacidad de ver más allá que una persona normal hará que sea mucho más bueno en su trabajo. Obviamente será alguien muy especial en este campo. Quiero ser cirujano. Y no hay muchos cirujanos que puedan ver mentalmente dentro de un cuerpo como Brad. A continuación, esta adolescente impresionará a los adultos con sus lecturas. Nunca me había hecho una lectura a alguien tan joven. Ha sido muy exacta. En la casa de los Martin, en Phoenix, Arizona, Debra y sus hijos mayores no son los únicos de la familia con tal capacidad. Creen que la más joven, Allison, de 4 años, también tiene el don. Suele venir a nuestra habitación por las noches diciendo que hay alguien en su cuarto. Dice, los espíritus, en realidad los llama almas. Las almas hacen mucho ruido. No solo es vidente, sino que Debra cree que Allison también es lo que los parapsicólogos llaman una niña cristal. La escritora Doreen Virtue es la máxima autoridad en niños cristal. Los niños cristal son muy jóvenes, intuitivos, psíquicos e increíblemente sensibles. Se les reconoce por sus grandes ojos y te miran directamente a los ojos como si pudieran ver el fondo de tu alma. Los niños cristal suelen comunicarse con sus padres incluso antes de nacer. Cuando me casé con Rick, empecé a ver a una niña pequeña. Le dije, vamos a tener una niña, y se la describí.
La describió con pelo rubio y largo junto a su cama, lo que resultaba muy extraño. Todos sus hijos son morenos y tienen pecas. No esperaba que esta niña fuera tan diferente. Allison tuvo problemas para aprender a hablar. Pero el retraso en el habla es algo común entre los niños cristal. Estos niños no hablan porque tienen una forma más elevada de comunicación, de mente a mente. Sabemos lo que piensa la otra y qué necesita. Y eso se ha convertido en un hábito. Ella no sabe lo que yo estoy haciendo, ni yo lo que ella hace, pero me sonríe y nos comunicamos con la mirada. Como muchos niños, Allison disfruta jugando sola en su habitación. Pero a diferencia de ellos, podrían no estar jugando sola. Lo que más me sorprende es que está ahí de pie y parece estar actuando para alguien. Empieza a reírse, como si alguien se riera con ella. Allison suele decirle a su madre que hay ángeles en su habitación. They hold my hand. They hold your hand. And make my dreams come true with all the stuff in it. También existe otro tipo de niños mentales que reciben el nombre de índigos. La psicoterapeuta Julie Rosenshine lo sabe todo sobre estos niños. En su trabajo en Westchester, Nueva York, ve a muchos de ellos. Un niño índigo es el que, a pesar de ser muy joven, tiene un alma muy antigua. Tienen cierta sabiduría y son muy sensibles, emocional o físicamente. Tammy cree que su hija de 8 años, Athena, es una de ellos. Si hay un ruido fuerte, cierra los postigos, se encierra en casa. Y si sale afuera, su piel es muy sensible, su cuerpo es muy sensible. I have 3 of them. One's Rose, up here. Yes. One is Bella, and no, that's Annabelle, that's Isabella, and that's Bella. Tener ángeles al lado es algo realmente reconfortante, si se sabe qué son. De otro modo puede resultar aterrador. Do you hear them or do you more see them? I more see them than hear them. Okay, what do you see when you see angels? I usually see an orb. Okay. Para muchos índigos, este don puede resultar agotador. Suelen ser bastante obstinados y quieren hacer las cosas a su modo. Tienen un propósito en la vida y son muy decididos. Creo que siempre ha habido niños índigo en el planeta. Por ejemplo, creo que Juana de Arco lo fue. Es un ejemplo clásico. Recibía mensajes que ella consideraba de Dios, de los ángeles y de los santos. Y era llamada al liderazgo, a salvar Francia. Tom y Margie Berchat creen que su hija de 18 años, Sandy, es índigo. Cuando solo gateaba, entraba en una habitación y se podía sentir vibrar la energía. Muchos afirman que los índigos escogen a sus propios padres antes de nacer. Cuando tenía 2 años, jugábamos a las princesas. De pronto Sandy interrumpió el juego y dijo, «Os elegí como padres». Durante mucho tiempo, los padres de Sandy no sabían qué hacer con ella, sobre todo cuando les decía que veía diferentes colores alrededor de la gente. Solía hablar de cosas grises flotando. Por supuesto, fuimos a que la examinaran científica y médicamente. Nos dijeron que no había nada y que sus ojos estaban bien. Sandy quería dormir en nuestra habitación casi todas las noches. Era muy persistente porque le daba miedo dormir en su cuarto. Si un niño no sabe que está percibiendo energía o presencias angélicas, puede costarle mucho dormir por las noches. No lo entendíamos. No supimos de qué iba todo eso que percibía hasta mucho después. Pasé una gran depresión porque nadie me entendía y no me llevaba bien con el resto de los niños. Cuando empecé a ir al colegio ni siquiera hacía los deberes. Era muy callada y retraída.
Definitivamente a Sandy no le iba bien en el colegio. Allí se lavaban las manos o no sabían cómo tratarla. Estos niños son lo que llamamos antisistema. Son tan auténticos y tan honestos que no son capaces de adaptarse y dicen las cosas como son. Para los Berchat, todo empezó a cambiar después de que Margie encontrara por casualidad en Internet un artículo de Julie sobre los niños índigo. La propia Julie fue una niña muy intuitiva y es capaz de comprender a niños como Sandy. Julie pudo explicarle qué era lo que percibía y la ayudó a conectar con su fuerza vital y su objetivo. Le dio un lugar en la Tierra para avanzar. Supongo que esta tutela o viaje introspectivo se destina a averiguar quién soy en realidad y me ha ayudado mucho. Ahora me siento más segura de mí misma. Enseguida quedó claro el don que tenía. Y creo que en este momento estamos dejando que todo siga su curso. Las habilidades de Sandy se han desarrollado hasta el punto en que es capaz de hacer lecturas personales, las cuales son increíblemente precisas para un adolescente. Esta es la primera vez que Sandy ve a Melissa. How are you today? I'm pretty good. How are you? I'm very good. A little nervous, but I'm excited too. Cuando tengo a alguien delante, me envuelve su campo de energía. Just saying things that you might want to or need to get across and keeps you from having a good outcome in those kinds of situations. Because you hold back this information, you sometimes get this built-up suppression in your chest. Here's kind of how I think of it. Pienso en ello como si encendiera una antena en mi cabeza y recibiera una transmisión. And you have all this emotional suppression that I feel, and you always like collect it right here in your chest, and it's like, I can't breathe anymore, and it gets to the point where your stress levels go up so much that sometimes you just have these incredible breakdowns. Sandy ha captado los ataques de pánico de Melissa. I worry myself sick, and then I feel like there's an elephant sitting on my chest and I can't breathe. And it's usually about like the future events. Though. I worry about everything. I like to be in control. I like to have everything my way, and that's not something I'm proud of. Toda esa información entra en mi mente. Es como si pudiera canalizarla. Como si un pajarito me lo dijera al oído. That passed away. Yeah, that's what I'm picking up on. And they're all surrounding you right now, and that's really nice. I see like one with curly brownish hair, and she's kind of your guardian and a protector, someone you could go to, talk to about things, someone that would make you feel comfortable. Muchas de las cosas que ha captado me han sorprendido bastante. Ha acertado en mucho de lo que me ha dicho. Falleció cuando yo tenía 15 años y puedo sentirla a mi alrededor. La echo mucho de menos. I guess another thing I might have been picking up on was a weirdness in the relationship with your father. I feel like there's this separation. You guys don't talk. And I feel like there must have been some kind of falling out because that happened years ago. Maybe even from the time you were younger. I'm thinking that you're picking up on my biological father. Yeah. I never really knew him my whole life, so. And then I met him and it didn't go well, and yeah. So. Siento que tengo cierta cualidad de educadora y cuando hago alguna lectura me gusta aconsejar. I'm going to tell you right now, if you don't resolve it, it's going to follow you throughout the rest of your life. So that should be one of the things that you might want to concentrate on, even though it's hard. La capacidad psíquica de Sandy sorprendió a Melissa, especialmente dada su edad. Normalmente la gente que tiene ese don es mucho mayor. Nunca me había hecho una lectura a alguien tan joven. Ha sido muy exacta.
Cuando sea mayor me gustaría empezar a aconsejar a nivel psicológico, apoyándome en mi don espiritual. Pero crecer con ese don puede tener sus desventajas, y nadie lo sabe mejor que un par de gemelas idénticas llamadas Terry y Linda Jameson. La verdad es que es una carga tremenda tener ese don. Es uno de los caminos que se pueden seguir. Linda y Terry Jameson son videntes profesionales que se llaman a sí mismas las gemelas psíquicas. Son famosas por sus predicciones, especialmente por una que hicieron el 2 de noviembre de 1999. Estábamos en cuartos separados y ambas escribimos automáticamente en un papel: ataque al World Trade Center, Bin Laden, miles de muertos. Unidos, América, y esa misma noche transmitimos esa información por la radio. We are seeing various terrorist attacks on federal government, and also the New York Trade Center, the World Trade Center in 2002. Las gemelas también son expertas en lo que significa crecer con ese don. Y en cómo esa capacidad mental puede llegar a ser una carga. La gente nos considera afortunadas por todo lo que nos pasa, pero no tienen ni idea. Nadie querría algo así. Nuestras vidas fueron un tormento. Quieren el don, pero no lo que eso conlleva. Para ellas lo que conllevaba era una larga lista de enfermedades que iban desde la artritis al cáncer. Creen que estas fueron causadas por explorar constantemente las energías negativas de otras personas. Ahora Terry y Linda padecen fatiga crónica y alergias que las debilitan. Las alergias son muy comunes entre niños psíquicos de todo tipo. Nosotras éramos muy alérgicas al polvo, a los gatos y al perfume. Sí, al polen, a las gramíneas, al tabaco. Sí, tomamos muchas píldoras para las alergias. Pero para las gemelas psíquicas también hay un lado positivo, una recompensa por desarrollar su don. Terry y Linda han dado con su propia versión de lo que se conoce como escritura automática. La escritura automática consiste en que la mano se mueve sin una dirección consciente por una hoja y escribe información que es imposible que uno sepa. Es algo así. La mayoría de la gente no puede leerla, pero nosotras sí. Parece una especie de manuscrito medieval. Utilizan la escritura automática como medio de ver el futuro. Las cosas que han predicho son impresionantes. Afirman haber visto otra tragedia en 1997. La muerte de John F. Kennedy Jr. Lo dijimos justo tras la muerte de Lady Di. JFK va a morir en una avioneta. Sabíamos que sería el próximo y un par de años después murió. Al principio me parecía increíble. Pero con el paso del tiempo han acertado muchas cosas. Lo cual era mucho más sorprendente teniendo en cuenta su procedencia. Crecimos en una pequeña ciudad de Pensilvania donde nadie sabía que era un psíquico. Tampoco nosotras lo sabíamos, y eso hizo que fuera especialmente difícil entender nuestro don. Sus padres son artistas, Jane y Philip Jameson. Philip es famoso y sus acuarelas cuelgan en museos y colecciones de todo el mundo. También tienen un hermano, Flip, 2 años mayor, que no tiene ninguna capacidad especial. Desde niñas, a Linda y a Terry les ha gustado pintar y dibujar de un modo que pudo haber anunciado su posterior carrera de videntes. Tanto Linda como Terry parecían dibujar automáticamente. Hacían gran cantidad de figuras pequeñitas. Tenían una gran inspiración para la pintura. En la escuela primaria East Bradford, en Westchester, Pensilvania, las gemelas eran inseparables. Estaban destinadas a permanecer juntas el resto de sus vidas. No necesitan a nadie más. Creo que sabían lo que pensaba la otra y se conocían tan bien que casi eran una misma mente. Nos comunicamos telepáticamente desde que estábamos en el vientre de nuestra madre.
Todo era telepático entre nosotras. Sin embargo, eso no es nada raro en gemelos, aunque ser videntes sí. Éramos muy jóvenes cuando nos dimos cuenta de que no éramos como el resto de los niños. Terry predijo exactamente el número de caramelos de un tarro en una fiesta del colegio. Creo que eran 537. Ella lo adivinó y solo tenía 6 años. Recuerdo que estaba completamente segura del número de caramelos que había en el tarro. Fue fácil. Pero también recuerdo que me sorprendió haberlo acertado. A medida que crecían, Terry y Linda tenían amigos imaginarios. También veían entes espirituales. Eran como alienígenas o reptiles. Sí, eran como energías de otro mundo y nos asustaban. Pero nunca se lo contaron a nadie de su familia. Tampoco habría importado. Ninguno habría sabido de lo que hablaban. Era muy diferente a todo lo que habíamos experimentado en nuestra vida. Nunca hemos tenido nada que ver con la evidencia. Incluso los típicos juegos de niñez se convertían en algo muy diferente cuando jugaban Terry y Linda. Nos encantaban los peluches, pero para nosotras tenían espíritus reales. Sí, estaban vivos. Nos parecían reales, sí, animales de verdad. Pero al alcanzar la adolescencia y asistir al Instituto Henderson, dicen que su salud empezó a deteriorarse. Sentíamos, era mucho más que la mayoría de la gente. Captábamos la negatividad, la tristeza, la pena y la ira de todos los demás. Aún así, se graduaron en arte y se convirtieron en artistas de otro tipo, en actrices. Siempre nos han considerado algo extrañas y nosotras explotamos eso. Nos vestimos iguales y hablamos del mismo modo porque consideramos que nuestra vida es como una obra artística, una continua obra de arte. Pero a medida que se acercaban a la treintena, el impulso de convertirse en videntes profesionales era demasiado fuerte para ignorarlo. A pesar de que la escritura automática es algo innato en ellas, el resto requiere mucho trabajo y práctica. No es algo que nos salga inconscientemente. Hemos tenido que escribir y practicar mucho. Veíamos programas sobre crímenes en televisión e intentábamos resolverlos, averiguando quién, dónde y cuándo, dónde se encontraría el cuerpo, cuál era el nombre del criminal y su descripción física. Ahora su don psíquico le resulta fácil de utilizar, como en esta lectura que hacen para una mujer llamada Elisa. You had a past life in India, by the way. In the 7th century, you were a yogi. And you were in the Brahmin caste also, in another life in India. Did you have a sense of that? Yeah, well, I India? practiced Buddhism for many years, and I'm a yogini. So I teach yoga, and... Wonderful. Para hacer este trabajo psíquico antes tuvieron que aprender a proteger su salud. Una persona tuvo que darnos clases de higiene psíquica y enseñarnos a protegernos con luz blanca y dorada, para no absorber el sufrimiento de la gente. Con solo una lectura acabábamos por los suelos. Ahora trabajan y viven juntas. Un temprano matrimonio de Terry acabó en divorcio. Y finalmente han hecho las paces con lo que llaman su misión en la vida. Nos reímos cuando la gente dice que estamos actuando fingiendo ser videntes para ganar dinero, porque jamás hubiésemos elegido dedicarnos a esto. Es algo que tenemos que hacer. Existe un lugar al que los niños psíquicos pueden acudir en busca de ayuda. En esta casa de las afueras de Boston, todo el mundo tiene un sexto sentido. Podía sentir cómo una mano me acariciaba la cara y me daba mucho miedo. A 1 hora de Boston, en el oeste de Massachusetts, se alza una hermosa vieja casa victoriana. Conocida como un lugar de luz, es un centro para gente intuitiva o psíquica, especialmente para niños. Aquí vienen a encontrarse con otros como ellos. Creo que es muy importante para ellos estar con otros niños que son sensitivos y entienden que alguien les cuente que ayer vio a un ángel. Dirán que ellos también. La familia de Steve Lucero se siente aquí como en casa. Hace un año fue su hijo de 5 años, Isaiah, quien los trajo al centro.
Nos dijo que quería ir a un sitio llamado Un Lugar de Luz. Ni siquiera sabíamos cómo encontrarlo, así que mi esposa lo buscó por internet. Vinimos en coche y nunca habíamos estado por aquí. Le dije, no sé dónde vamos, así que vas a tener que guiarme. Y me indicó cómo llegar. Un lugar de luz ayuda a los niños a desarrollar y apreciar su don especial, ofreciéndoles una serie de actividades como sesiones de tambor nativo. En la tradición de los indios, los espíritus siempre están presentes. Y se espera que los niños se comuniquen con el Gran Espíritu. Por eso le enseñamos a tocar el tambor y a cantar desde muy pequeños. Habiendo crecido en reservas Hopi y Navajo de Arizona, Steve introdujo los tambores en el centro. Permite a los niños, que a veces son muy tímidos y no quieren hablar, hacer algo que no temen. Los abre a las vibraciones del tambor, de la canción, y entran en contacto con sus espíritus. Cuando Amelia Brady Cole, de 12 años, tenía solo 6, le dijo a su madre que había visto a un ángel guardián en su habitación. No fui educada en ningún tipo de tradición religiosa que tuviera ángeles guardianes, y no pensaba en ellos en absoluto. Así que pensé que era maravilloso. Ella se sentía protegida por ese ángel guardián que se sentaba a los pies de su cama cuando se iba a dormir. Era benevolente, amable y joven. Pero las cosas empezaron a cambiar hace un año, según cuenta Amelia. Fue entonces cuando los espíritus empezaron a contactar con ella. A veces los ve y a veces solo siente que la tocan o que respiran cerca de ella. Yo me echaba en la cama intentando dormir y sentía cómo me acariciaban la cabeza o me tiraban del pelo. Me daba mucho miedo. En el centro, Amelia y su madre se sienten cómodas con personas como ellas. Fue maravilloso descubrir que hay mucha gente que tiene experiencias similares, padres que quieren apoyar a sus hijos y niños realmente extraordinarios. Aquí los niños aprenden a desarrollar sus habilidades telepáticas. Una persona escoge una piedra y la cubre con la mano. La otra intenta sentirla, verla, oírla, o como quiera que se comunique con la piedra. Yo diría que 9 de cada 10 veces aciertan. Practican lo que se conoce como vínculo. El vínculo es una forma de abrir la mente a otra persona y ser capaz de conectar con ella. Establecer un vínculo con una piedra es una forma de telepatía por la que uno se puede comunicar sin tener que hablar. Muchos de ellos tienen esta habilidad, pero aún no saben explotarla. Pero quizás el mayor reto para estos niños es sobrevivir en un mundo que a menudo no cree en sus capacidades. Por desgracia, la ciencia y la psicología tienden a considerarlo como una enfermedad mental. Vemos a muchos niños tachados de desafiantes, bipolares o con problemas de atención, en vez de buscar la verdadera raíz del problema. Muchos niños beben o toman drogas para intentar dejar de oír las voces. Solo oyen espíritus, pero la sociedad nos enseña que eso es cosa de locos y que hay que medicarse para evitarlo. Y lo que hacemos aquí es enseñar a los niños a seguir adelante. Los padres deberían tratar a los niños videntes como a cualquiera con habilidad para la música, el arte o la interpretación. Es un don. Creo que lo más importante es que estos niños nos dicen que el lado espiritual del ser humano no es algo que deba eliminarse, sino que por el contrario debe ser apoyado y amado. Si estos niños cuentan con ese tipo de apoyo, prosperan. No creo que mi don se pueda categorizar.
Se ha llegado al punto en que cada día surge algo nuevo. Las capacidades de Sandy podrían considerarse normales dentro de 30 años y representan un paso evolutivo de quienes somos como raza humana. Tengo muchísima suerte de tener una madre que me ayuda tanto. El hecho de que me enseñe todo eso es alucinante, porque yo hago cosas que no mucha gente puede hacer.